las ponencias, el doctor Walter Castillo Urquiaga nos va a presentar el tema Formación médica, la nueva pirámide de control prenatal. El doctor es médico especialista en ginecología obstetricia, jefe del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, director docente de la Escuela Peruana de Ecografía y Medicina Materno-Fetal. Un aplauso, por favor, chicos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Justo para citar las frases últimas de la presentación anterior, en realidad toda oportunidad nos va a ayudar a cambiar nuestro conocimiento y generar algún impacto. Quienes son de mi época de formación de pregrado en la Nacional de Trujillo, allá por los años 90, podrán recordar cómo nos peleábamos por el libro de anatomía del Sóbota, cómo nos peleábamos por tener acceso a Internet cuando había simplemente el DOS. No teníamos acceso a la información. Sin embargo, conforme han pasado los años, nos hemos agenciado del de leer libros en blanco y negro, adquirir paulatinamente el acceso a los PDFs en color o agenciarnos de los CDs en los cuales venían tutoriales pues, de la área en la cual vamos a fundamentar nuestro aporte a esta presentación. ¿Cómo formamos al médico hacia la nueva pirámide de control prenatal? Esta gestante es evaluada caso de la vida real. 43 años se evalúa y se concluye como una gestación sin mayor hallazgo, incluso el bajo riesgo de alteración cromosómica, como vemos acá, bajo riesgo de preeclampsia. No vemos una evaluación anatómica, vemos imágenes que según criterios de auditoría y calidad no guardan los parámetros, pero tenemos a una gestante sonriente y a un evaluador también sonriente, dando una noticia de normalidad. Luego, cuando hacemos auditoría, vemos realidades como que más del 50% de las evaluaciones no guardan criterios y por ende no son confiables. Y generamos una sensación en la paciente y en el evaluador de seguridad de normalidad. Luego, en el segundo trimestre, nos toca decirle a la misma paciente de que su bebé tiene diversas malformaciones, cardiopatía, malformación del sistema nervioso central, y la paciente impactada emocionalmente, que obviamente llora desconsoladamente, y nosotros atentos a esa situación, nos genera la obligación de hacerle mayores esfuerzos por cambiar esto. Así, la ultrasonografía como un aporte básico a la nueva pirámide de control prenatal, debemos ir conociéndola desde el pregrado. Incluso a la población general debemos dar alcance de lo que trata esto, que pues tras el uso del ultrasonido con ondas imperceptibles para el oído humano, podemos ir generando imágenes que han evolucionado y quizá tenemos que mostrar que esa imagen puede ser representada y podemos conocerla mucho más, como por ejemplo en esta imagen del corazón en el modo M, en el cual representamos la pared ventricular, la pared auricular. Y como desde los orígenes vemos esta imagen que para ese tiempo era analizada, representaba una anomalía, esa misma malformación, ahora con la nueva tecnología para estos años, podemos ya tener mayores detalles y decirle a esta paciente o generar informes con una real representación de la realidad anatómica fetal en este momento, en el cual vemos un hígado expuesto a través de un defecto de la pared abdominal, vemos un cordón umbilical que no se ve visualizado como un corto o ausente incluso, una desviación de la columna como cifoescoliosis y defectos cranofaciales, que lo vemos en una imagen en post-mortem
al costado. Y también decirles que el ser humano ha investigado tanto, la ciencia ha avanzado tanto y tenemos que conocerla, que actualmente el corazón fetal y su aparato cardiovascular ya es accesible para nuestras miradas externas, en el cual podemos representar las ondas de la arteria umbilical y las normales o anormales al fondo, que nos dicen este bebé tiene alta posibilidad de muerte o debe manejarse en esta forma porque puede repercutir desfavorablemente en su vida. El ducto venoso es un vaso fetal, también las arterias uterinas o las venas umbilicales, la arteria cerebral media, el istmo aórtico. Diferentes vasos sanguíneos nos dan información no solamente de resistencias, sino de velocidades, de función, del estado de cierre, de normalidad o anormalidad de las válvulas. Y también, pues, de la posibilidad, a través de la evaluación materna de las arterias uterinas, decirle, usted puede hacer no solamente preeclampsia, que es una de las causas principales de muerte en muchos países del mundo, sino también la posibilidad de otras complicaciones asociadas a un desarrollo anormal de la placenta. Esto es lo que representa actualmente gran parte de la evaluación Doppler, que es el mayor acercamiento a la fisiología y hemodinámica cardiovascular fetal. También ha evolucionado los modos de imagen, como vemos por ejemplo en esas imágenes en etapas embrionarias o en etapas del primer trimestre o al tercer trimestre, en el cual no solamente debemos ver la superficie, sí, nos dan un aspecto de superficie, una representación muy real de la anatomía. Sin embargo, son tecnologías que generan mucho apego, sí, ciertamente, pero debemos asumir que son tecnologías que permiten optimizar lo que podemos ver al 2D o bidimensional o al blanco y negro común y silvestre, le conocemos, o al Doppler. Estas tecnologías en general deben usarse en conjunto. ¿Qué es la nueva pirámide y qué es la vieja pirámide o la pirámide tradicional? Miren ustedes ahí, esa es la pirámide tradicional en el cual se preservaba la mayor vigilancia o se preserva aún la mayor vigilancia para el segundo trimestre y el tercer trimestre, fundamentado en que en el tercer trimestre se detecta o se evita algunas complicaciones. Sin embargo, esto ha generado que no se priorice predicción ni prevención y más bien se prioriza el hallazgo de la complicación, sin poder prevenirla, sin poder predecirla, sin poder generar un cambio en el impacto materno-perinatal. Y generado especialmente en épocas pues, donde el acceso al feto y a la madre era muy poco. Ahora ha evolucionado y nos trae más información. La ecografía del modo AM, Doppler, ha evolucionado tanto que la información que nos puede traer a este momento es una representación tan exacta de la anatomía que podemos describir la normalidad de las estructuras, como los plexos coroideos, el asta posterior para descartar ventriculomegalia, hidrocefalia, la cisura interhemisférica, el cabo del septum pellucidum para descartar alguna malformación incompatible con la vida, como la holoprosencefalia. Y que esta nueva oportunidad se basa fundamentalmente en que hay posibilidad de detectar tempranamente no solamente riesgos, sino algún daño específico y permitir alguna intervención, como una terapia intrauterina. Por ejemplo, el Perú ya tiene actualmente posibilidad de hacer terapia intrauterina fetal, fetoscopía láser, cirugía de espina bífida intrauterino, cirugía por hernia diafragmática, es decir, se puede intervenir ya a través de la punción del abdomen materno y el acceso al entorno fetal de una cirugía que permita cambiar el pronóstico de vida de algunos bebés tributarios. Esta pirámide nueva que surgió el año 2011 en ámbitos
donde tenían mucho acceso, mucha información, mucha investigación, se ha difundido universalmente, sin embargo, aún está demorando en que los estados la adopten, porque hay algunas necesidades. Y esa nueva pirámide tiene momentos específicos en el cual no solamente vamos a evaluar al feto, buscando acciones específicas, como para nuestro medio. Nuestro medio sufre de preeclampsia, 10%, RSIU, la restricción del crecimiento intrauterino, alrededor del 10%. Es decir, las prioridades en nuestros países en Latinoamérica son diferentes a las de Europa. Por ende, nuestros esfuerzos deben estar enfocados a que en esos momentos específicos nosotros busquemos prioritariamente estas acciones para generar un momento en que, aunado a la información anteparto, no es lo mismo una gestante que no tiene comorbilidad versus hacer una evaluación en una gestante con alguna comorbilidad, porque los riesgos van a cambiar y la identificación de una gestante a la cual puede hacerse una evaluación y seguimiento particularizado es variable dependiendo de los hallazgos. A ellas se les puede dar una evaluación más particularizada, más diferenciada, cuya finalidad pues es disminuir las complicaciones o desenlaces adversos. ¿Y qué complicaciones tememos? La muerte materna y la muerte perinatal, fetal o postnatal. Sin dejar de lado los factores maternos, sin limitarnos en la posibilidad de ansiar más adelante a la presencia de los biomarcadores y con la finalidad de predecir, prevenir y detectar manejos oportunos como preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria, malformaciones, en especial las tributarias de terapia fetal, detectar los síndromes cromosómicos, genéticos, síndrome de Down, trisomías, prevenir el parto prematuro, prevenir la muerte fetal. Con esta política, los países que han empezado a hacerlo más rutinariamente están demostrando que tienen más posibilidad de evitar muerte y de evitar algunos desenlaces o daños materno-fetales. Nosotros tenemos que asumir una realidad. Desde ya en el pregrado tenemos que hacer nuestro análisis FODA. No esperemos que nos den un centro de salud para liderarlo cuando acabemos medicina para hacer un análisis FODA. ¿Qué tengo en este momento? ¿Cuál es mi fortaleza en este momento? ¿Cuál es mi debilidad en mi formación? Y sobre eso, aceptar estas realidades y comenzar a tomarlo como una oportunidad de mejora. Esa debilidad siempre es una oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora en informar a la población sobre la atención prenatal. Nosotros preguntamos a las gestantes, señora, ¿sabe usted lo que es esta estrategia o qué evalúa este tipo de ecografía? Y hay esa brecha, hay esa ausencia de conocimiento. Entonces tenemos que también como profesionales en formación, la educación universitaria para la atención prenatal debe enfocarse en conocer las necesidades que vienen con el futuro, como esta estrategia de nueva pirámide de evaluación prenatal. Oportunidad de mejora en nuestras competencias técnico-cognitivas, ya sea con la asistencia de clínica real o clínica con apoyo de simuladores o con la información que tenemos accesible en estos tiempos a través del Internet. Las entidades de salud también tienen que entrar en esta corriente, tanto en el Ministerio de Salud, policía y entidades privadas. Oportunidad de mejora en acceso de las gestantes a servicios de salud. Miren que esta estrategia que nosotros realizamos en la Maternidad de Lima, el Instituto Nacional Materno Perinatal, se restringe a nuestro ámbito o a nuestra población que acude a esa institución. Sin embargo, nuestra población en general es excluida a toda esta estrategia. Y obviamente tenemos la oportunidad de mejora en disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materno-perinatal.
Cuando tengamos acceso a evaluaciones clínicas donde usted puede objetivar el aporte de esta nueva evaluación y salvar una vida, creo que es lo que más va a repercutir en el convencimiento de que esta estrategia es de necesidad. El Ministerio de Salud en sus políticas aún tiene limitaciones y nuestros esfuerzos de cambiarlo siguen aún, porque aún se sigue pensando que solamente las pacientes mayores de 35 años puede uno ofrecerles una evaluación de tamizaje o screening tal cual se hace rutinariamente a las gestantes en otros ámbitos. Aún está limitada porque solamente concibe 3 tipos de ecografía, primero, segundo y tercer trimestre, en el cual se evalúa cuestiones básicas o estándar y no las detalladas ni especializadas. Entonces, desde el nivel operativo en el pregrado y cuando tengamos la oportunidad en nuestros establecimientos de salud, tenemos que cambiar esto. En los 3 agentes, la gestante, es decir, la población, el prestador de salud, ya sea en la parte el que hace el control clínico o el que hace la evaluación fetal, ya sea un ultrasonografista especializado o uno que realice la evaluación de tamizaje. La conjunción de la mejora de conocimiento o información de estos 3 agentes, enfatizando la calidad de las evaluaciones, puede repercutir pues favorablemente. Desde pregrado tengo que asumir, estoy en primer año, luego voy a avanzar a clínicas, pero ¿cuál es mi proceso? Todos tenemos un sílabus y ese sílabus también existe para lo que es la evaluación fetal. Asumir que hay cuestiones que ya están estandarizadas a nivel internacional en los tipos de ecografía. Miren que nosotros como país, en general en Latinoamérica, aún estamos en este nivel. En realidad, en otros países ya esto no lo realizan, simplemente hablan de la evaluación de tamizaje, la morfológica, la genética o screening del primer trimestre, que está arraigado este término genético en nuestro país, y hacen la evaluación diferenciada ante los hallazgos de algunas condiciones maternos o fetales. Y esto exige que es un nivel de profesionalización, de capacitación, certificación, experiencia, así como les decían que para hacer una intubación efectiva necesitan 60 actividades, igual en ecografía hay criterios y esos criterios se van a fortalecer cuanto más temprano lo iniciemos. Como sociedad hemos mandado cartas a nivel de todas las universidades. ¿Por qué? En un análisis de las universidades del Perú se advirtió que menos del 10% tienen dentro de su plan curricular del pregrado la enseñanza de imágenes, del ultrasonido. Y sobre eso el aspecto de la área obstétrica es muy ausente. En general es ecografía general. Y dado que esto puede impactar favorablemente en la salud materno-perinatal, debemos comprometernos del pregrado, ya sea como instituciones o como alumnos, para adentrarnos en esto que va a repercutir favorablemente a futuro. Conocer el potencial de la ecografía. Dirán, ¿por qué es importante en la ecografía como parte de la nueva estrategia de control prenatal? Pues aquí hay algunas cuestiones básicas. Miren acá, tenemos el cráneo de un feto de 12 semanas, en el cual vemos la cisura interhemisférica y los plexos coroideos, y acá un feto de la misma edad gestacional. En ultrasonido las imágenes hablan por sí solas, pero para eso pues tendré que iniciar un entrenamiento, ya sea teórico o práctico, en el cual al ver que hay una diferencia entre uno y otro, ya tengo la capacidad de decir esto no es lo normal y por ende ahondar la evaluación de todas las estructuras y sobre eso pues agregar la información no solamente en la cabeza sino en el resto del cuerpo para tener una idea de las alteraciones, el pronóstico, las posibilidades etiológicas, el manejo y en detalle también cómo está impactando este hallazgo a la mamá.
Miren, un perfil fetal 12 semanas y un perfil anormal a la misma edad. Nosotros podemos ver en la imagen y si no tenemos acceso a cómo se ve en lo normal, pasa inadvertido para nuestros ojos. Podemos decir, miren, ahí está la cabecita y acá se ve pues la mandíbula y yo puedo asumir que eso es normal. Sin embargo, actualmente la representación fetal a través de la ecografía ha mejorado notablemente. ¿Cómo predecir o detectar riesgo de síndrome cromosómico? La translucencia nucal es este espacio translúcido que tiene representación en la ecografía y tiene un valor de normalidad, punto de corte, y que cuando está alterado, no solamente la translucencia, sino también otros componentes, Doppler, como por ejemplo de este vaso del ducto venoso o esta válvula tricúspide, cuando están alterados, tener 1, 2, 3 o 4 por cada aumento de los marcadores anormales, la posibilidad de síndromes cromosómicos es claramente mayor, tan comparable a hacerle una prueba invasiva como un cariotipo que tiene una seguridad del 100% y tener una evaluación múltiple con múltiples marcadores anormales, la predicción es mayor del 90%. Entonces, de 90 a 100%, un costo diferenciado de unos $30 versus a unos $1.000, pues el potencial de la ecografía para nuestro ámbito es claramente aportante. Para la predicción de preeclampsia, no solamente la evaluación Doppler a través de las arterias uterinas, sino la incorporación de parámetros clínicos que pueden ser detectables en el momento de la evaluación y los antecedentes maternos. Miren cómo lo operacional que había hace mucho tiempo de decir solamente a través de la presencia de este parámetro puedo yo predecir, ha cambiado y ahora pues es algo lógico. Nosotros no podemos dar predicción o dar manejo, dar diagnósticos si no hacemos una evaluación conjunta, tanto lo clínico con los parámetros a través de diferentes modos de evaluación. Esto que tiene que ver con la detección del feto en riesgo. ¿En riesgo de qué? De morir, en riesgo de muerte. Muchas pacientes llegan a los ámbitos hospitalarios y son pacientes que no han tenido ninguna malformación, han pasado los tamizajes del primero y segundo trimestre, las madres han realizado el baby, ¿cómo se le llama? El evento familiar, baby shower, ¿no? Han comprado la cuna y de pronto ellos padecen una muerte fetal. Cuando llegan a un establecimiento de salud, les dicen tu bebé se mueve, así que regresa, pero ahora con el mayor conocimiento, uno puede decir, este bebé puede tener tal desenlace. Para eso habrá que evaluarlo según la condición. Hasta estos tiempos, hasta hace unos 5 años, el bebé que ameritaba una evaluación hemodinámica de este tipo era reservado para el feto pequeño. Pero la información nos decía, doctor, ¿y por qué el 70% de los muertos no anómalos no les hacen Doppler? Ellos no tienen forma de defenderse. Cuando entra una agresión, no hay posibilidad que como cualquier feto se defienda, proteja su cerebro, proteja sus órganos blancos. Pues claro que sí, todo feto en realidad, cuando hay una posibilidad de sufrir un daño, tiene que defenderse y tiene que manifestarlo, esa defensa a través de parámetros hemodinámicos, de diversos vasos, de diversas formas. Solo ameritaba ir conociéndolas mucho más, ir viendo cómo varía en relación a los fetos pequeños o de repente la presencia de alguna condición concomitante. Así, esta disciplina ha cambiado también la concepción de la obstetricia y ha migrado en muchas partes del mundo hacia lo que es la medicina materno-fetal, aquella que no solamente va a tratar daños, sino va a dar prevención, predicción, detección de anormalidades, complicaciones, diagnóstico específico, pronóstico, seguimiento, tratamiento y manejo de la patología fetal primaria o secundaria a una complicación fetal materna, por ejemplo.
y también en forma multidisciplinaria e integrada en su entorno e interdependencia materna. Sí, su entorno materno, no debe desligarse el entorno materno. Yo puedo encontrar a un bebé en tercer trimestre anatómicamente normal, pero si la mamá tiene una obesidad mórbida, tiene una diabetes descompensada, una enfermedad tiroidea, una colestasis del embarazo, ese bebé puede fallecer y hay formas de averiguar cómo puede hacerlo. En sentido extrapolable a la medicina en cualquier población, debe entenderse entonces a esa medicina materno-fetal como aquella que no solo diagnostique y trate patología fetal, sino también prevenga y brinde información de normalidad. Cierto, miren que para nuestros adultos el tamizaje ha llegado ya pues hace unos años, ¿cierto? En el cual ectoscópicamente a la impresión no parecía ser enfermo, pero después del tamizaje se encuentra que tiene alteración en el colesterol, dislipidemias, en el índice de masa corporal, es decir, tienen patologías encubiertas. Igual, los fetos pueden tenerlo también. En los países desarrollados los tamizajes son cada vez más numerosos. En nuestros países todavía, ¿por qué? Porque es dependiente del costo, dependiente del equipamiento, de la infraestructura y del desconocimiento tanto en la población como en los profesionales. En realidad, todas estas tecnologías y metodologías deberían ser de acceso universal y priorizadas según las problemáticas locales o regionales. Así, debemos entender que el feto debe ser concebido como un paciente más y por ende darle todo lo que se da a un paciente adulto, como el tamizaje o la detección de complicaciones o riesgos, y darle la mayor importancia no solamente a la madre, sino al feto. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Walter Castillo por su tan importante conferencia acerca del bienestar materno-fetal. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Doctor Castillo, felicidades, muy buena ponencia. Me han quedado algunas dudas, doctor. En la presentación que usted pone para hacer el control prenatal en las gestantes, para hacer este control tendría mucho que ver dos factores, me parece. Uno, el equipamiento, porque yo creo que con cualquier ecógrafo no podría hacerse con la gran precisión que usted ha puesto las imágenes, las fotos, ¿no? Ese diagnóstico de malformaciones congénitas, inclusive entre los mismos ginecólogos no lo hacen todos, ¿no? Inclusive a veces consultas a algunos ginecólogos que han hecho su especialidad en la parte fetal. Y el segundo factor sería si es necesario de que los mismos médicos, en este caso, si los mismos ginecólogos tienen ese grado de dificultad para hacer este diagnóstico, ¿cómo podríamos esto implementarlo en pregrado? Entonces, esas son las dudas que me traen a la mente porque en nuestra realidad es un poco difícil contar con todo esto, que sería ideal, ¿no?, tenerlo, pero que a veces no lo tenemos disponible. Esas serían mis preguntas, doctor. Sí. Gracias. En nuestra generación, que ha sido alumno, ha venido siendo limitada por el hecho de que no podemos hacerlo si no tenemos un equipo que pase los $150,000. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro servicio, un equipo de ese monto, de esa gama, del cual usamos un 30% de su tecnología. Y también tenemos equipos de 30,000, de 20,000, en el cual podemos satisfacer el 80% de la demanda de la ecografía como parte del nuevo control prenatal. Por ejemplo, el Doppler, para predecir preeclampsia, restricción de crecimiento, para detectar el feto en riesgo, es realizado por equipos de sonido de gama media y gama baja.
nosotros podemos tener limitaciones cuando queremos ver, por ejemplo, corazón o cerebro de un bebé de 12 semanas o un corazón a esa edad de gestación. Pero eso es menos del 10% de nuestra demanda como política de la nueva pirámide de control. Si nosotros seguimos pensando de que con un equipo de gama media o baja no podemos incorporar el acceso de estas evaluaciones de tamizaje y de predicción de riesgo a nuestra población, vamos a seguir esperando que nos equipen con equipos de gama alta y nunca lo vamos a poder implementar. Entonces, dejemos de lado un poco el rótulo de que no podemos hacer un diagnóstico prenatal, tamizaje, si no tenemos un equipo de alta gama. Ahora, si usted me dice, doctor, usted ha presentado la imagen de ecocardiografía de 12 semanas, ¿no?, en el cual ha encontrado una transposición de grandes arterias o una tetralogía de Fallot, eso es menos del 10% de la demanda que puede ser satisfecha con una referencia oportuna a establecimientos de mayor nivel de complejidad. Entonces, ese es en sí, y justo con la sociedad y como representante del Servicio de Medicina Fetal, venimos transmitiendo esa información. No te limites por el tipo de ecógrafo que dispongas en tu establecimiento. ¿Qué hemos advertido? Que hay debilidades en la optimización de imagen, en la técnica de abordaje y en la generación de imágenes tan óptimas con equipos de gama baja que sean medibles. Y hemos advertido también equipos de gama altísima en el cual se han generado imágenes de tan mala calidad que no son medibles ni confiables. Por eso, no hay una relación directa entre el tipo de máquina, pero sí una oportunidad de mejora, mejorar la técnica de abordaje, mejorar la optimización de imagen y hacerla más informativa para lo que es la utilidad de la pirámide de control, ¿no? La ecografía para ellos, ¿no? Por la necesidad y la necesidad que hay sobre todo en policlínicos o en su mismo SERUM. Pero en esta parte justo veíamos que la capacitación de los médicos, inclusive residentes de ginecología, a veces quizá necesite también una capacitación adicional para hacer esas detecciones tempranas, que no siempre lo pueden hacer a veces en todos los hospitales donde hacen la residencia. En esta parte mi duda era si hay capacitaciones de este tipo que se puedan llevar en forma paralela a su curso de residentado o a su capacitación de residentado. Miren, antes del año 2018, como Servicio de Medicina Fetal, las rotaciones eran para aquel que pedía y gestionaba un mes. Las exigencias actuales es, dado de que la información es tan libre, la pandemia, ustedes han visto cómo las entidades referentes en medicina fetal, en ecografía, han dado tanta información gratuita y los costos se han abaratado tanto que ya no hay necesidad de ir a Inglaterra, de ir a España para llevar un curso de ultrasonido, sino los medios virtuales en el cual han visto una imagen y pueden ver en cursos más detallados cómo se describe el hallazgo en una imagen, en un video. Nuestra exigencia actual es: no se acepta ningún residente que no haya llevado por lo menos uno de los cursos básicos que pueden accederse virtualmente, incluso gratuitamente, a través de entidades como, por ejemplo, Fetal Medicine Foundation. Así, cuando los residentes rotan, el nivel de rotación aumenta dramáticamente, porque llegan a comprender lo que nosotros hacemos. Eso puede aperturarse también para el pregrado. ¿Por qué? Muchas veces hay situaciones que generan limitación. Los residentes en mi institución, por ejemplo, se les dice lo siguiente: usted va a entrar a realizar cirugías desde el segundo año y usted puede tocar el ecógrafo del segundo año. Entonces, eso es tocar el ecógrafo, realizar ecografía, pero nadie le dice, como yo me reúno con los residentes, le digo, nadie te dice no empieces tu estudio
desde que pisas la institución. Tu estudio, tu preparación teórica o práctica, lo puedes hacer desde el momento en que tú lo decidas. Hemos tenido varios residentes de higiene y obstetricia que apenas acabaron el pregrado, ya habían hecho el aprendizaje de ultrasonido. Esos, obviamente, alumnos como residentes tienen un impacto demostrado en sus instituciones porque van a adquirir más experiencia. Igual, en el pregrado debemos incorporarlos a todos ellos, como hacen en Lima algunas universidades. Ellos son incorporados y tienen la rotación dentro de su pregrado a lo que es ecografía obstétrica. Nosotros tenemos colegas que realizan docencia en el pregrado y los traen en los servicios de ecografía obstétrica y pasan la evaluación tal cual nosotros hacemos con los residentes. Entonces, es cuestión de coordinar desde el pregrado, ¿no? El hecho es que cuando salgan médicos no queden en esa ausencia de todo lo que implica la nueva pirámide, que va a ser una necesidad. Ese futuro ya está presente en otros países. Cercanamente en Chile, por ejemplo, es más accesible la evaluación fetal, como se hace en Londres, por ejemplo, en Inglaterra, España. Acá todavía ha habido limitaciones que debemos ir venciendo. ¿Alguna otra pregunta que se realice por el público presente? Bueno, agradecemos al doctor Walter Castillo por su excelente conferencia, la verdad muy útil para el bienestar. Invitamos al doctor Juan Díaz Plasencia para entregar, por favor, un presente y un diploma recordatorio por parte de la Universidad Privada Antenor Orrego.